El tribunal emitirá un informe y la calificación global concedida a la tesis de acuerdo con la siguiente escala: no apto, aprobado, notable y sobresaliente. El tribunal podrá otorgar la mención de cum laude si la calificación global es de sobresaliente y se emite en tal sentido el voto secreto positivo por unanimidad. La universidad habilitará los mecanismos precisos para la materialización de la concesión final de dicha mención, garantizando que el escrutinio de los votos para dicha concesión se realice en sesión diferente de la correspondiente a la de defensa de la tesis doctoral. Artículo 15. Mención internacional en el título de doctor y tesis en régimen de cotutela internacional. 1. El título de doctor podrá incluir en su anverso la mención doctorado internacional, siempre que concurran las siguientes circunstancias. A. Que, durante el periodo de formación necesario para la obtención del título de doctor, el doctorando haya realizado una estancia mínima de 3 meses fuera de España en una institución de enseñanza superior o centro de investigación de prestigio, cursando estudios o realizando trabajos de investigación. La estancia y las actividades han de ser avaladas por el director y autorizadas por la comisión académica, y se incorporarán al documento de actividades del doctorando. B. Que parte de la tesis doctoral, al menos el resumen y las conclusiones, se haya redactado y presentado en una de las lenguas habituales para la comunicación científica en su campo de conocimiento, distinta a cualquiera de las lenguas oficial o cooficiales de España. Esta norma no será de aplicación cuando las estancias, informes y expertos procedan de un país de habla hispana. C. Que la tesis haya sido informada por un mínimo de 2 expertos doctores pertenecientes a alguna institución de educación superior o instituto de investigación no española. D. Que al menos un experto perteneciente a alguna institución de educación superior o centro de investigación no española, con el título de doctor, y distinto del responsable de la estancia mencionada en el párrafo A, haya formado parte del tribunal evaluador de la tesis. 2. El título de doctor incluirá en su anverso la diligencia, tesis en régimen de cotutela con la universidad u, siempre que concurran las siguientes circunstancias. A. Que la tesis doctoral esté supervisada por 2 o más doctores de 2 universidades, una española y otra extranjera, que deberán formalizar un convenio de cotutela. B. Que durante el periodo de formación necesario para la obtención del título de doctor, el doctorando haya realizado una estancia mínima de 6 meses en la institución con la que se establece el convenio de cotutela, realizando trabajos de investigación, bien en un solo periodo o en varios. Las estancias y las actividades serán reflejadas en el convenio de cotutela. Artículo 15 bis. Mención industrial en el título de doctor. 1. Se otorgará la mención, doctorado industrial, siempre que concurran las siguientes circunstancias. A. La existencia de un contrato laboral o mercantil con el doctorando. El contrato se podrá celebrar por una empresa del sector privado o del sector público, así como por una administración pública. B. El doctorando deberá participar en un proyecto de investigación industrial o de desarrollo experimental que se desarrolle en la empresa o administración pública en la que se preste el servicio, que no podrá ser una universidad. El proyecto de investigación industrial o de desarrollo experimental en el que participe el doctorando tiene que tener relación directa con la tesis que realiza. Esta relación directa se acreditará mediante una memoria que tendrá que ser visada por la universidad. 2. En el caso de que el proyecto de investigación industrial o de desarrollo experimental se ejecute en colaboración entre la universidad y la empresa o administración pública en la que preste servicio el doctorando, se suscribirá un convenio de colaboración marco con entre las partes. En este convenio se indicarán las obligaciones de la universidad y las obligaciones de la empresa o administración pública, así como el procedimiento de selección de los doctorandos. El doctorando tendrá un tutor de tesis designado por la universidad y un responsable designado por la empresa o administración pública, que podrá ser, en su caso, director de la tesis de acuerdo con la normativa propia de doctorado. Artículo 16. Fomento de la formación doctoral. 1. El Ministerio de Educación podrá establecer una convocatoria anual para otorgar un sello de doctorado de excelencia a aquellos programas de doctorado que destaquen por sus resultados y su alto nivel de internacionalización. En dicha convocatoria se establecerán los requisitos para la obtención del citado sello y los criterios de evaluación. 2. Asimismo, el Ministerio de Educación podrá establecer una convocatoria anual para otorgar una mención de excelencia a las escuelas de doctorado que destaquen por su prestigio y especial proyección internacional. En dicha convocatoria se establecerán los requisitos para la obtención de la citada mención y los criterios de evaluación.
3. El Gobierno, en el marco de la legislación vigente en materia de ciencia, tecnología e innovación, podrá realizar convocatorias periódicas de ayudas para el fomento de las escuelas de doctorado y de la formación doctoral de calidad, dirigidas a programas de doctorado, especialmente a aquellos que hayan obtenido el sello de excelencia y a las escuelas de doctorado que asimismo hayan obtenido la mención de excelencia. 4. Las administraciones públicas podrán establecer mecanismos de fomento y financiación de la internacionalización de los doctorados y de apoyo a la movilidad. Disposición adicional primera. Verificación de programas de doctorado conjuntos internacionales Erasmus Mundus. Los programas de doctorado conjuntos creados mediante consorcios internacionales en los que participen instituciones de educación superior españolas y extranjeras y que hayan sido evaluados y seleccionados por la Comisión Europea en convocatorias competitivas como programas de excelencia con el sello Erasmus Mundus, se entenderá que cuentan con el informe favorable de verificación a que se refiere el artículo 10 de este Real Decreto. A estos efectos, la universidad solicitante enviará al Ministerio de Educación la propuesta del plan de estudios aprobada por la Comisión Europea junto con el convenio correspondiente del consorcio y la carta de notificación de haber obtenido el sello Erasmus Mundus al que se refiere el párrafo anterior, así como un formulario adaptado que proporcione los datos necesarios para la inscripción del correspondiente programa de doctorado en el RUCT. El Ministerio de Educación enviará el expediente al Consejo de Universidades a efectos de emitir la correspondiente resolución de verificación de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. Disposición adicional segunda. Incorporación a las nuevas enseñanzas de doctorado establecidas en el presente Real Decreto. 1. Los doctorandos que hubieren iniciado su programa de doctorado conforme a anteriores ordenaciones universitarias, podrán acceder a las enseñanzas de doctorado reguladas en este Real Decreto, previa admisión de la universidad correspondiente, de acuerdo con lo establecido en este Real Decreto y en la normativa de la propia universidad. 2. Podrán ser admitidos a los estudios de doctorado regulados en el presente Real Decreto los licenciados, arquitectos o ingenieros que estuvieran en posesión del diploma de estudios avanzados obtenido de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 778/1998, de 30 de abril, o hubieran alcanzado la suficiencia investigadora regulada en el Real Decreto 185/1985, de 23 de enero. Disposición adicional tercera. Doctor honoris causa. De acuerdo con lo que establezca su normativa, las universidades podrán nombrar doctor honoris causa a aquellas personas que, en atención a sus excepcionales méritos académicos, científicos o personales sean acreedoras de tal distinción. Disposición transitoria primera. Doctorandos conforme a anteriores ordenaciones. 1. A los doctorandos que en la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto hubiesen iniciado estudios de doctorado conforme a anteriores ordenaciones, les será de aplicación las disposiciones reguladoras del doctorado y de la expedición del título de doctor por las que hubieren iniciado dichos estudios. En todo caso, el régimen relativo a tribunal, defensa y evaluación de la tesis doctoral previsto por el presente Real Decreto será aplicable a dichos estudiantes a partir de un año de su entrada en vigor. 2. En todo caso, quienes a la entrada en vigor de este Real Decreto se encuentren cursando estudios de doctorado disponen de 5 años para la presentación y defensa de la tesis doctoral. Transcurrido dicho plazo sin que se haya producido esta, el doctorando causará baja definitiva en el programa. Disposición transitoria segunda. Programas de doctorado verificados con anterioridad o en tramitación. Los programas de doctorado ya verificados conforme a lo establecido en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, deberán adaptarse a lo dispuesto en el presente Real Decreto con anterioridad al inicio del curso académico 2014-2015. En todo caso, tales programas deberán quedar completamente extinguidos con anterioridad al 30 de septiembre de 2017. Las universidades responsables de los programas de doctorado que en la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto hubieran iniciado el procedimiento de verificación y no hubieran obtenido todavía la correspondiente resolución, podrán optar entre continuar la tramitación ya iniciada o acogerse a lo dispuesto en el presente Real Decreto. Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Queda derogado el capítulo 5 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este Real Decreto, sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria segunda del presente Real Decreto. Disposición final primera.
Modificación del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias. 1. Se modifica el artículo 11 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, que queda redactado en los siguientes términos. Artículo 11. Enseñanzas de doctorado. 1. Se entiende por doctorado el tercer ciclo de estudios universitarios oficiales, conducente a la adquisición de las competencias y habilidades relacionadas con la investigación científica de calidad. 2. La superación de las enseñanzas de doctorado dará derecho a la obtención del título de doctor o doctora, con la denominación que figure en el RUCT. 3. La denominación de los títulos de doctor será doctor o doctora por la Universidad U, siendo U la denominación de la universidad que expide el título. Asimismo, la expedición material del título incluirá información sobre el programa de doctorado cursado, de acuerdo con lo establecido al respecto en el Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales. 4. Sin perjuicio de la vigencia para estas enseñanzas de lo dispuesto en las disposiciones adicionales, cuarta, quinta, sexta y disposición transitoria tercera de este Real Decreto, las enseñanzas de doctorado se regirán por su normativa específica. 2. Queda sin contenido el apartado 3,4 de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales contenida en el anexo del citado Real Decreto. Disposición final segunda. Modificación del Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales. Se modifica el apartado 5 del artículo 11 del Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales, que queda redactado en los siguientes términos. 5. Asimismo, en el anverso del título de doctor o doctora podrá figurar la mención doctor internacional, siempre que concurran las circunstancias establecidas al efecto en su normativa reguladora. Disposición final tercera. Título competencial. Este Real Decreto tiene carácter básico y se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149,1, 30 de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia y es de aplicación en todo el territorio nacional. Disposición final cuarta. Entrada en vigor. El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Estado. Dado en Madrid, el 28 de enero de 2011. Juan Carlos R. El Ministro de Educación, Ángel Gabilondo Puyol. Anexo primero. Memoria para la verificación de los programas de doctorado a que se refiere el artículo 10,2 de este Real Decreto. 1. Descripción del programa de doctorado, que contendrá los datos básicos, denominación, instituciones participantes, siempre al menos una universidad coordinadora, y colaboradoras, si el programa se integra o no en una escuela doctoral, la existencia de redes o convenios internacionales, etc. 2. Competencias. Descripción de las competencias a adquirir por los estudiantes al finalizar el programa de doctorado. 3. Acceso y admisión de estudiantes. Vías y requisitos de acceso y admisión de los estudiantes, así como los sistemas para hacer accesible dicha información a los estudiantes antes de su matriculación. Sistemas y procedimientos de admisión adaptados a estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de la discapacidad. Descripción de los complementos de formación específicos adaptados a los diversos perfiles de ingreso, en el caso de que existan. En el caso de que el programa de doctorado provenga de un programa existente, número de estudiantes admitidos en los últimos 5 años identificando aquellos que provengan de otros países. En el caso de nuevos programas, se facilitará la estimación de matrícula y previsión de estudiantes extranjeros. 4. Actividades formativas. Detalle de las actividades de formación transversal y específica del ámbito del programa. Planificación de las mismas. Procedimientos de control. Actuaciones y criterios de movilidad. 5. Organización del programa. 5,1 Supervisión de tesis. Relación de actividades previstas para fomentar la dirección de tesis doctorales y existencia de una guía de buenas prácticas para su dirección.
Relación de actividades previstas que fomenten la supervisión múltiple en casos justificados académicamente. Dirección de tesis por parte de un director experimentado y un director novel. Tutela de tesis interdisciplinares, en colaboración internacional, etc., y presencia de expertos internacionales en las comisiones de seguimiento, informes previos y en los tribunales de tesis. 5,2 Seguimiento del doctorando. Descripción del procedimiento utilizado por la correspondiente comisión académica para la asignación del tutor y director de tesis del doctorando. Descripción del procedimiento para el control del documento de actividades de cada doctorando y la certificación de sus datos. Descripción del procedimiento para la valoración anual del plan de investigación y el documento de actividades del doctorando. Normativa para la presentación y lectura de tesis doctorales. Previsión de las estancias de los doctorandos en otros centros de formación nacionales e internacionales, tutelas y menciones europeas. 6. Recursos humanos. Descripción de los equipos de investigación y profesorado, detallando la internacionalización del programa. Descripción de los mecanismos habilitados para colaboraciones externas. Líneas de investigación del programa con indicación de los equipos investigadores asociados a las mismas. Producción científica del personal investigador en los últimos 5 años y contribuciones conjuntas con investigadores extranjeros. Experiencia del personal investigador en la dirección de tesis doctorales. Mecanismos de cómputo de la labor de tutorización y dirección de tesis como parte de la dedicación docente e investigadora del profesorado. 7. Recursos materiales y apoyo disponible para los doctorandos. Descripción de los medios materiales y servicios disponibles, laboratorios y talleres, biblioteca, acceso a bases de datos, conectividad, etc. Previsión para la obtención de recursos externos que sirvan de apoyo a los doctorandos en su formación. 8. Revisión, mejora y resultados del programa. Órgano, unidad o persona responsable del sistema de garantía de calidad. Descripción de los mecanismos y procedimientos de seguimiento que permitan analizar el desarrollo y resultados del programa de doctorado para su mejora. Descripción de los procedimientos que aseguren el correcto desarrollo de los programas de movilidad y mecanismos para publicar información sobre el programa, su desarrollo y resultados. En el caso de programas en los que participen más de una universidad, se deberán describir los mecanismos y procedimientos que aseguren la coordinación entre las universidades participantes. Descripción del procedimiento para el seguimiento de doctores egresados. Datos relativos a los últimos 5 años o estimación prevista en los próximos 6 años en el caso de programas de nueva creación, sobre tesis producidas, tasa de éxito en la realización de tesis doctorales, calidad de las tesis y contribuciones resultantes. Justificación de los datos aportados. Anexo segundo. Criterios de evaluación para la verificación de los programas de doctorado a que se refiere el artículo 10,5 de este Real Decreto. 1. Descripción del programa de doctorado. Se valorará que la denominación del programa de doctorado sea coherente con las líneas de investigación en propuestas en el mismo. La participación en el programa de otras instituciones participantes. La imbricación del programa en la estrategia de I+D+I de la universidad o, en su caso, de otras instituciones. Este aspecto quedará plasmado en su inscripción en el seno de una escuela doctoral, sea propia de la universidad que propone el programa de doctorado, interuniversitario o bien en colaboración con otros organismos e instituciones. La existencia de redes o convenios internacionales. 2. Competencias. Se valorará si las competencias a adquirir por el doctorando son evaluables y garantizan, como mínimo, las competencias básicas detalladas en el artículo 5 de este Real Decreto o bien son coherentes con las correspondientes al nivel de doctorado. 3. Acceso y admisión de estudiantes. Se valorará la claridad y adecuación de los procedimientos de admisión y selección de los estudiantes. Adaptación de los complementos de formación específicos a los diversos perfiles de ingreso, en el caso de que existan. El número de estudiantes nacionales y extranjeros matriculados en el programa de doctorado en los últimos 5 años o valoración de la estimación prevista. 4. Actividades formativas. Se valorará la organización de la formación que se proporcione a los doctorandos, en particular sobre conocimientos disciplinares y metodológicos, seminarios, cursos, talleres, etc., competencias transversales, experiencias formativas, jornadas de doctorandos, congresos nacionales o internacionales, etc., y su planificación a lo largo del desarrollo del programa.
5. Organización del programa. Se valorará la adecuación de las actividades previstas de fomento de la dirección de tesis doctorales al desarrollo del programa. La adecuación de los procedimientos anteriormente descritos a los objetivos del programa. La presencia de expertos internacionales en las comisiones de seguimiento, informes previos y en los tribunales de tesis. En la fase de renovación de la acreditación se revisarán las estimaciones facilitadas en este criterio, atendiendo a las justificaciones aportadas y las acciones derivadas de su seguimiento. 6. Recursos humanos. Se valorará que un porcentaje mínimo del 60% de los investigadores doctores participantes en el programa tengan experiencia acreditada, excluidos los invitados y visitantes de corta duración. Número de profesores extranjeros que participan en el programa. Que los grupos de investigación incorporados al programa de doctorado cuentan con, al menos, un proyecto competitivo en los temas de las líneas de investigación del programa. La calidad de las contribuciones científicas del personal investigador que participa en el programa en los últimos 5 años, tener un tramo de investigación vivo, haber alcanzado el número máximo de tramos posible. Contribuciones conjuntas con investigadores extranjeros. Que el personal investigador participante en el programa tenga experiencia contrastada en la dirección de tesis doctorales en los últimos 5 años. La existencia en la universidad de mecanismos claros de reconocimiento de la labor de tutorización y dirección de tesis. 7. Recursos materiales y apoyo disponible para los doctorandos. Se valorará si los recursos materiales y otros medios disponibles son adecuados para garantizar el desarrollo de la investigación a realizar por el estudiante. Los recursos externos y las bolsas de viaje dedicadas a ayudas para asistencia a congresos y estancias en el extranjero. La financiación de seminarios, jornadas y otras acciones formativas nacionales e internacionales. El porcentaje de doctorandos que consiguen ayudas o contratos postdoctorales. 8. Revisión, mejora y resultados del programa. Se valorará que el programa de doctorado disponga de un órgano responsable así como que articule procedimientos y mecanismos para supervisar su desarrollo, analizar los resultados y determinar las actuaciones oportunas para su mejora. La opinión de los estudiantes y la de los doctores egresados será de especial importancia a la hora de definir e implantar acciones de mejora. Se valorará la existencia de un procedimiento que analice los resultados del programa de movilidad, mecanismos para publicar información sobre el programa, su desarrollo y resultado. En el caso de los programas en los que participe más de una universidad, se valorará la existencia de mecanismos y procedimientos que aseguren la coordinación entre las universidades participantes. Los datos relativos a los últimos 5 años o la estimación prevista en función de su justificación y contexto. En la fase de renovación de la acreditación se revisarán dichas estimaciones, atendiendo a las justificaciones aportadas y las acciones derivadas de su seguimiento. La empleabilidad de los doctorandos durante los 3 años posteriores a la lectura de su tesis o previsión de la misma, en el caso de nuevos programas. Este texto consolidado no tiene valor jurídico. Más información en info@boe.es.